esta ocasión el doctor Repiso nos invita a reflexionar sobre una pregunta crítica. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar la investigación científica sin comprometer la autenticidad del autor? Demos la bienvenida al doctor Repiso con un fuerte aplauso. Sin micro, no hace falta, ¿verdad? Sí, Ayuda para la verdad. Bueno. Micro es cómodo. Uno tiene que tener buenos amigos y también buenos enemigos. Platón dice que era una persona difícil. Pero bien, gracias a Platón sabemos mucho sobre sus enemigos, sobre gente como Protágoras. Porque él escribía, igual que cuentan una historia de que lo apresaron y un filósofo enemigo de Platón pagó su rescate. Platón era difícil. Hay una historia muy bonita, el Protágoras de Platón. Protágoras era un sofista, y entonces Platón, en boca de Protágoras, cuenta la historia del mito de Epimeteo y Prometeo, que me imagino que conocerán a Prometeo, el que trajo el fuego a los hombres. Y Epimeteo no es más famoso por su esposa que por él mismo. Eran dos titanes, y la esposa de Epimeteo era la famosa Pandora. Resulta que los dioses le encargaron a Prometeo y a Epimeteo repartir los dones entre los seres mortales. Prometeo, ya saben que Prometeo viene a significar etimológicamente el que piensa antes y Epimeteo el que piensa después, el proactivo y el reactivo. Prometeo le pidió a su hermano: oye, pues tú reparte el saco de las virtudes a los seres vivientes, y ya después vemos cómo quedó. Entonces Epimeteo se dedicó a repartir, ¿no? Entonces a unos animales les dio el don y la cualidad de hacer madrigueras, a otros les dio la fuerza, a otros la velocidad, a otros volar. Al conejo, por ejemplo, como iba a ser sabroso tal, le permitió que se multiplicase. Hizo un reparto más o menos equitativo para garantizarle la supervivencia, con tan mala suerte que cuando terminaron todos los dones se dio cuenta que al ser humano no le había dado nada. Y se lo contó a su hermano Prometeo, y entonces decidieron hacer algo único: buscarle un don divino. Y para no llegar al palacio de Zeus, que estaba bien protegido, pues fueron a la fábrica, al taller de Festo, y robaron el fuego, y robaron algo más interesante: robaron la capacidad divina de hacer herramientas. Y eso es lo que caracteriza al ser humano, la capacidad de hacer herramientas para vestirte, para cazarte, para protegerte, para resguardarte. De repente, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos un tipo de herramienta que hace algo nuevo que no ha hecho ninguna, que es que genera conocimiento. Obviamente el conocimiento no se genera de la nada, el conocimiento se genera, se acumula, se manipula, pero de repente tenemos una herramienta que es creativa, que es la inteligencia artificial, que todavía está en pañales, pero que de repente nos está dando unos resultados que no hemos tenido nunca, y los cuales nos tienen, ¿cómo les diría? Sabemos que estamos ante un cambio de paradigma de trabajo, y que es algo que además a la universidad nos afecta de pleno. ¿Por qué? Pues porque la universidad no es ni más ni menos que una institución que, si la limitásemos y la redujésemos al contexto de una empresa, que no es mucho más, obviamente, su valor sería el conocimiento. Nosotros nos dedicamos al conocimiento, a transmitir el conocimiento, a crear conocimiento cuando investigamos. Cuando contratamos a un profesor, a adquirir conocimiento. Y cuando en la biblioteca compramos fondos y nos suscribimos a bases de datos, a adquirir conocimiento, y después ya más o menos tratamos de ese conocimiento que adquirimos, que tenemos, que producimos, tratamos de alguna forma de optimizarlo de la mejor manera posible.
Y la forma más honesta normalmente es transmitir, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho de... se me ha olvidado el nombre, de la Divina Comedia, que dice: no estamos hechos para vivir como bestias, sino para perseguir virtud y conocimiento. Tampoco se nos puede olvidarnos de la virtud. Bien, un decálogo para la inteligencia artificial. La primera cuestión fundamental es que la inteligencia artificial como herramienta es un asistente. Es un asistente para el autor de la creación. Es un asistente, no es un sustituto. Un asistente. Y como tal, todos los que tienen un asistente ya sabéis que para tener un asistente tú necesitas algo fundamental: saber más que el asistente. El asistente te ayuda, te ahorra tiempo, pero no te puede sustituir, porque si te sustituye, pues ya te ha sustituido, ya tú ya no hace falta. Pero sobre todo porque comete errores. Tú tienes que ser capaz de identificar los errores, tú tienes que ser capaz de decir lo que viene ahora. Tienes que estar constantemente corrigiendo, tienes que estar constantemente comprobando, sobre todo en estas fases iniciales de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un asistente, igual que nosotros tenemos en el procesador de texto un asistente que nos avisa cuando hemos cometido un error. Oye, la palabra la has dicho mal. A veces no, a veces está bien, pero como eres más listo, tienes más conocimiento que el procesador de texto no se había dado cuenta de que tú estabas usando otra acepción de la palabra que estaba bien escrita. Por eso tienes que saber más que el asistente, porque a veces el asistente te lleva a hacer errores. Hay un lema que no es el lema oficial de Salamanca, no sé si lo conocen, pero es el más famoso, que dice que lo que Salamanca no te da, lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta. Pues esto es parecido. Lo que la naturaleza, lo que tu conocimiento no te da, la inteligencia artificial no te lo va a prestar. Y si te lo tomas prestado, créeme que puedes meter la pata hasta el corvejón. Es decir, que no se puede trabajar con inteligencia artificial cuestiones que uno no domina. La inteligencia artificial, yo diría que tiene como dos dimensiones fuertes: la automatización y la ampliación. La automatización para ciertas cuestiones que no vamos a usar mucho, pero la ampliación de nuestras posibilidades, el ahorrarnos tiempo, ¿de acuerdo? En el contexto de la investigación científica hay un problema fundamental, sobre todo los que estamos más cerca de los mundos cuantitativos. Los trabajos científicos deben ser replicables. Eso significa que dentro de 5 años, 10 años, o incluso el propio revisor del artículo tiene que ser capaz de volver a hacer lo mismo que yo he hecho. Y eso con la inteligencia artificial de momento no se consigue del todo bien. No es replicable. Con lo cual es un problema. Debe ser replicable y transparente. Es decir, que yo le pido algo a la inteligencia artificial que me procese unos datos y la inteligencia artificial, como si fuese una máquina expendedora de bebida, coge la moneda y me saca el producto, pero no me dice lo que hay en medio. A veces sí me lo dice, pero con un programa Python que no queda claro. La presentación, por cierto, la podéis tener sin más problemas. Lo digo para que no os detengáis para hacer fotos o para tomar apuntes, que eso lo dejo sin Otra cuestión fundamental: si vamos a utilizar inteligencia artificial, por una cuestión de transparencia tenemos que dejar claro qué hace la inteligencia artificial, que hemos hecho nosotros. ¿Ven? Otra cuestión que no sé si se han dado cuenta: la inteligencia artificial es subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Que la experiencia que nosotros tengamos de la inteligencia artificial es la que nos va a generar unos resultados. O dicho de otra manera, Jorge tiene su inteligencia artificial, paga su ChatGPT y yo pago el mío, y yo le hago una pregunta y Jorge le hace la misma pregunta, la respuesta puede variar, porque la experiencia que tiene la inteligencia artificial con Jorge es diferente de la que tiene conmigo. Y la inteligencia artificial, igual que pasa con los buscadores, se intenta adaptar a ti. Y esto es muy importante, con lo cual para la investigación tampoco funciona, porque no es replicable.
porque da resultados que difieren. Si yo me meto en el Excel y hago una fórmula matemática, el resultado siempre va a ser igual, lo haga quien lo haga. Pero en la inteligencia artificial a lo mejor no es así. ¿De acuerdo? Hay variaciones. Otra cuestión importantísima, las inteligencias artificiales, hay muchas y cada una se alimenta de datos diferentes, pues no es lo mismo como las personas, ¿no? Esa idea de que nosotros somos lo que comemos, pues no es lo mismo que tú le preguntes a un tema, a un profesor de la UNAM sobre los orígenes de la pobreza, que se lo preguntes a un profesor de otro, porque hay gente que no entiende lo que es la riqueza y hay gente que no. ¿Por qué? Pues porque se han nutrido de otras cuestiones, han leído otros libros y las inteligencias artificiales tienen eso. A mí, por ejemplo, me gustan los temas clásicos profundos, ¿no? Y hay inteligencias artificiales como por ejemplo el ICID, que no es ChatGPT. El ICID se nutre de artículos científicos digitalizados. ¿Qué significa eso? Pues que libros anteriores a los años 60 no tienen idea, porque no están digitalizados, por lo cual para mí ya es un sesgo. Somos lo que comemos, y en la biblioteca y en el mundo intelectual somos lo que leemos. Y es así, a las inteligencias artificiales les sucede lo mismo. Por tanto, las respuestas varían. Y bueno, no sé si saben lo que es el autotune. El autotune es lo que usan ahora los cantantes, que cantan menos que un grillo mojado, y que de repente el ordenador les modifica la voz y parece que cantan muy bien. Pues hay académicos que están utilizando las inteligencias artificiales para cantar o para escribir como si supiesen de todo y después no saben de nada. Es decir, es una especie de ayudita excesiva que parece que Pero lo importante es que para trabajar con plena potencia, con una inteligencia artificial, con una herramienta tan potente, uno tiene que partir de la base de la inteligencia natural. Uno tiene que partir de tener unos conocimientos que te sitúen en el mundo, que te sitúen en el mundo, que estés situado geográficamente en el mundo, históricamente en el mundo, filosóficamente en el mundo. Y si no tienes eso, vas a la deriva, vas a donde te lleva la inteligencia artificial. Y uno tiene que tener los pies en la tierra para poder utilizar estas herramientas de conocimiento tan importantes. Y ese es quizá el objetivo de la universidad. Ese siempre ha sido el objetivo de la universidad. Situar a las personas en el mundo y concretamente en su área de especialización, convertirlos en personas con un conocimiento profundo, excelso y si además son buenas personas, ya no lo pueden. ¿Qué sucede? Sucede que hay gente que piensa que con esto se puede saltar todo y pueden suprimir todo. Esta idea de hace años de todo está en los libros, no necesito memorizar. El conocimiento está en internet, solo necesito buscarlo. Error. Puedo procesar información. Error. Porque a la hora de la verdad, cuando nos lo jugamos todo, y al final tú todo te lo juegas con las personas, contigo mismo. Primero te lo juegas contigo mismo en un diálogo interno. Cuando no te la juegas contigo mismo en un diálogo interno, vienen las crisis. Y cuando no te lo juegas con los demás, es decir, ¿cuáles son los grandes momentos? Cuando conoces a tu pareja, cuando conoces a tu jefe y tienes la gran entrevista de trabajo. Todo eso son lo que nos construye. Y ahí no hay inteligencia artificial, ni hay autotune, ahí eres tú, con lo que tú eres y con lo demás, que somos poquitos. Pero como decía San Agustín, uno se mira hacia adentro y se ve que es poco. Pero cuando me cortaron, pues algo así. Me escondió Hernando, vamos a seguir. Por favor, con total confianza, si me tienen que interrumpir, ustedes no interrumpen, todo lo contrario. Participan, cuanto más participan, yo más descanso y más se lo agradezco. Así que si tienen alguna duda, alguna cuestión, y además en este espacio tan agradable, que invita al diálogo y a la interacción, aparte que somos todos colegas, ¿no? Que sepan que yo fui bibliotecario durante muchos años. Después degeneré y me convertí en profesor.
pero durante muchos años fui bibliotecario. Sí, eso era una anécdota de un torero que había en España durante la dictadura, que se convirtió en presidente de la Diputación. Le preguntaron, ¿cómo le pasó de torero al presidente de la Diputación? Y dice, de general. Bueno, como toda tecnología, tiene sus detractores y sus defensores, ¿de acuerdo? Esto ha pasado siempre. Volvemos a Platón, cuando nos cuenta la historia de cómo se inventó la escritura, que decía, oye, si se inventa la escritura, de repente dejaremos de utilizar la memoria. Estamos hablando ya de 2500 años. Todas las tecnologías pasan algo parecido. Yo creo que la clave siempre es el punto intermedio, que es donde está la virtud, ¿no? Yo creo, en primer lugar, que la inteligencia artificial permite aumentar procesos. En algunos casos concretos automatiza procesos y nos ahorra mucho tiempo, que lo íbamos a usar igualmente, pero desde luego nunca sustituye a la persona. Y si la sustituye, mal, con malos resultados. En el contexto de la creación científica de artículos, os diría que el análisis de datos con inteligencia artificial a mí personalmente todavía no me convence. ¿De acuerdo? No me convence. El análisis de datos, si no está, bueno, sobre todo los datos cualitativos, no está carente de elementos de subjetividad, pues mira, son propios de una persona, no son propios de una máquina. Yo prefiero la subjetividad de la persona, la subjetividad de la máquina, que está sujeta a otros intereses y otras cuestiones. Si yo tengo elementos subjetivos, soy yo por mis circunstancias. Si Facebook tiene elementos subjetivos, a lo mejor tiene que ver con las políticas de los Estados Unidos, de otras cuestiones que no son tan claras ni tan evidentes. El procesamiento de datos. Imagínense que yo tengo que hacer análisis estadístico, que se puede hacer con una inteligencia artificial. Yo creo que es mucho mejor hacerlo con un programa informático tipo SPS, SPSS, tipo Equidistat, tipo Excel. ¿Por qué? Porque son programas que están súper validados. Y sabes que los resultados que te dan son eso. Están pensados para eso. La inteligencia artificial te lo hace y lo hemos probado. Y nos ha pasado que con ChatGPT abierta, con dos versiones diferentes, nos daban resultados diferentes. Por la historia de una de las dos versiones, o las dos historias, ¿vale? Entonces, el procesamiento de datos y el análisis de datos, e incluso la visualización de datos, de momento, las inteligencias artificiales no funcionan del todo bien para el tema de los artículos científicos, es decir, para hacer gráficos, ¿vale? Siempre es preferible utilizar una herramienta tipo Tableau, tipo RAWGraph, tipo Excel y demás cuestiones. No sé qué experiencia tienen ustedes. ¿Con la inteligencia artificial? Sí, procesando datos, analizando datos. Pues para las cuestiones mecánicas, por ejemplo, para hacer hojas de Excel y que te haga comparativo, es mucho más rápido hacerlo con la inteligencia artificial, porque sí, pero no procesar. No procesarlas, las fórmulas. Sí, eso sí, por ejemplo, coges todas las, yo lo hago mucho, constantemente, todas las universidades de España. Yo trabajo mucho con universidades. Y digo, uy, ahora me gustaría saber si la universidad es pública o privada. Y me gustaría saber cuál es la sigla de la universidad. Eso lo puedo hacer en un momentito. Pero si yo le digo a la inteligencia artificial, genérame dos columnas. En una columna si es pública o privada, y en la tercera columna la sigla. Me ahorro mucho. Pero que te ahorras mucho, que 5 minutitos que te lo ahorras. La única cosa que tienes que estar comprobando que es cierto. ¿Y sabéis lo peor? Que va por temporada. Hay temporadas que te lo hace bien y hay temporadas que te se equivoca. Yo como las sé todas, a mí lo que me ahorra es tiempo, pero eso yo lo podría hacer una a una. Entonces lo compruebo y digo, está bien, porque es un asistente. Pero si tuviese que hacer cálculos matemáticos, ya te aseguro que
no lo haría con eso. A mí me pasó algo similar. En una clase quise mostrar análisis de datos con inteligencia artificial. Entonces a mis alumnos les pedí analizar un conjunto de datos ficticio, porque todos tenían el mismo conjunto de datos, para sacar medianas, modas, etc. Y eran los mismos datos y les daban resultados distintos. Variaciones muy pequeñas, pero al final no eran exactas. Entonces, yo personalmente en las investigaciones que llegó a hacer no trabajo con datos cuantitativos, por lo cual no me había dado cuenta que realmente tenía ese sesgo. Me di cuenta hasta hacer ese ejercicio. Entonces, en ese sentido, sí coincido, o sea, ya el procesamiento de los datos, mejor hacer un Excel, algo que sea más duro, pero lo que sí creo que puede ayudar bastante es a tener más opciones de qué analizar con esos datos. O sea, sí te puede dar muchas variantes de que si tú habías pensado en que se podía hacer tal análisis, ahí ya te puede decir, no, también puedes sacar esto. Sí, te da opciones, te hace recomendaciones, pero a la hora de trabajar es como el cuñado. Yo tengo un cuñado que es magnífico, te dice todo lo que tienes que hacer, esa frase de consejos tengo que para mí quisiera, te dice todo lo que tienes que hacer, pero el tío no hace nunca nada. Pues sí, o te lo hace mal. Te dice las cosas que tienes que hacer, pero cuando le pones a procesar no procesa bien. Y miren, perdón, los datos son tan importantes que si te equivocas 1,1 y es 1,2, eso es un error. Da igual que sea un error, es un error. Entonces, el procesamiento y análisis de datos te lo llevas a los programas web. ¿Vale? Bien. Corrección gramatical de estilo, algunas te lo hacen mejor que otras. La generación de texto yo considero que es poco ético, porque ya no lo estás haciendo tú, es otra persona. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. La reescritura de texto sí puede ser, porque tú eres el que ha dado las ideas, y bueno, y te puedes reescribir un texto correctamente, pero tú aportas lo fundamental. Ya saben ustedes, tengo un gráfico por ahí, lo que pasa es que no lo encontré. Saben ustedes que Dumas, que era un autor muy prolífico, tenía un taller de negro. Cuando digo negro me refiero a gente que no firmaba, y él les decía, oye, pues mira, esta historia tiene que tener estas características, estos protagonistas, estos son los nudos, estos son los desenlaces, hazme el relleno. Y él revisaba 5 personas escribiendo novelas a la vez, y lo iba revisando, llegaba, leía, tachaba, le ponía los elementos magistrales y seguía, y así el hombre hacía lo grande. Eso pasa. Algo así se podría medio hacer. Tú le haces una serie de elementos concretos y él te da un texto que obviamente no es el texto definitivo que tú después vuelves a tocar, pero te ayuda. Y eso está muy bien para aquellas personas que tienen el problema de la página en blanco. ¿De acuerdo? Todos tenemos algunas veces el problema de la página en blanco. Tengo las ideas, pues chicas. Esto es fundamental. Sabéis que lo último que se le pone a un niño cuando nace es el nombre. Debería ser. Mentira, porque después al final le pones el nombre de la abuela, que esto ya está más que comprometido, 9 meses ahí de compromiso. Y le pones a la niña Clara y cuando nace la niña dice, no le tendría que haber puesto Clara, ni Blanca. A los niños hay que ponerle, cuando le veas el nombre, la cara le pones el nombre, no antes. Pues a los artículos igual. Tú cuando haces un artículo, lo último que escribes es el título, es el resumen y son las palabras claves, porque son los campos descriptivos. Y hasta que no tienes la obra no puedes describirla. Pero nosotros somos tan torpes que siempre le ponemos el título al principio. ¿Se puede poner el título orientativo? Sí, se pone un título orientativo y después lo cambia. De hecho, cuando estás haciendo una tesis doctoral, antes de entregar la tesis doctoral, pides un cambio de título. Mire, yo hace 4 años quería hacer esto, pero no llegaba a esto. Cambio el título y ya la presento. Bueno, pues, oiga, funciona muy bien. O sea, tú le metes un artículo y le dices, proponme 5 títulos, porque ya para qué le vas a pedir uno, proponme 5 títulos para la tesis, el artículo, y te suele proponer 5 títulos muy buenos. Esto además es una cosa que en la revista se da bien. A veces te llega un artículo que el título no tiene nada que ver, pues le dices a la inteligencia artificial, oye, proponme 5 títulos.
y tú en la revisión le dices, este título o estos dos títulos irían mejor. Dale una vuelta. Los campos descriptivos funcionan muy bien, él sintetiza, o las inteligencias sintetizan muy bien. ¿Hay alguien aquí de traductores? Esto se está cargando la traducción. O sea, no se la está cargando, pero está acotando mucho el campo. Traduce muy bien. Esto es Babel. No entiende el idioma y los entiende todos a la vez. ¿Y hace buena traducción? No, sí, no. Algunas sí, otras no. Hacen muy buenas traducciones de idiomas principales. Del español, del inglés, del alemán, del francés. En cambio, si le pides del noveno, pues ya va, porque hay menos información. Pero fíjate si hace buenas traducciones que, por ejemplo, ChatGPT piensa en todos los idiomas a la vez. Hay otros que piensan en inglés y que traducen los resultados. DeepSeek, tú le escribes en castellano, traduce lo que tú le has dicho en inglés, procesa en inglés y el resultado te lo vuelve a escribir en castellano. Pero ChatGPT lo piensan todo, cosas de inglés. Pero que hay inteligencias artificiales mejores que ChatGPT. Perdonen que voy a hablar mucho del chat porque es como sí, es la más importante, la que está liderando. Detección de plagio, las inteligencias artificiales ya se están aplicando para detener el plagio. Selección de revistas, tú le puedes mandar un artículo, subir un artículo y decir, ¿dónde puedo mandar esto? Y por afinidad te hace una selección, te hace formatos y estilos, incluso te crea imágenes y vídeos. Que sepáis que las inteligencias artificiales, Chato tiene una inteligencia que es Dalí, no sé si os suena. Bueno, no está mal, tiene errores. Por ejemplo, tú le dices, hazme una imagen de la Universidad Panamericana y te pone Universidad Ibero-Panamericana. Y dice, me está fallando hasta en el nombre. Todavía no tiene esas cosas bien ajustadas. Pero hay otras que funcionan mucho mejor. ¿Vale? ¿Sí? Yo tengo la pregunta ahorita que hablaste sobre la selección de revistas y subir tu artículo inédito todavía para que te sugiera dónde enviarlo. Si tienes la versión pagada, no tienes ningún peligro de comprometer ese texto que no ha sido publicado, ¿cierto? Eso es un problema. No sabemos qué está pasando con lo que nosotros subimos. De momento no se está usando, pero se está trabajando en los derechos de autor de lo que la gente sube. Pero bueno, es como tus correos electrónicos. Tú sabes que tus correos electrónicos de Gmail los utiliza, se supone que estadísticamente, pero no se los lee. Pero estadísticamente. Entonces ahí está, eso es un detalle delicado. Yo lo hago, me arriesgo, pero es un detalle delicado. Pero con la versión pagada. No, con la También con la leche. Rafa, una pregunta. A nivel de los estudiantes que tenemos, por ejemplo, en licenciatura, damos una materia que se llama taller de investigación. El resultado final es un ensayo académico o en algunos casos yo utilizo, por ejemplo, una plantilla muy buena que hizo Kelly Ortiz, soy su de un protocolo de investigación. ¿Y en qué momento tendríamos o tendría el alumno que declarar que utilizó la inteligencia artificial de una manera o de otra? En la metodología, o no sé si hay un apartado especial. Yo creería que la metodología, sí. Porque al final es una herramienta, tú las herramientas las declaras en metodología. Y este tema de citarlo, que ya hay algunos que lo citan como tal, pero pues no es un autor. Hay inteligencias artificiales que te generan un histórico con un enlace que tú puedes entrar, entonces puedes poner para que el profesor vea y eso es transparencia. Miren, en el fondo vamos a resumir mucho. Cuando tú utilizas la inteligencia artificial lo haces desde 3 puntos de vista. Eres una persona que tiene un conocimiento muy profundo sobre el tema que vas a tratar con la inteligencia artificial. Eres una persona que tiene un conocimiento insuficiente o eres completamente deficiente. O sea, cuando tú eres una persona que tiene un conocimiento profundo, la inteligencia artificial te mejora el hábito, te acelera los procedimientos, genera procedimientos más, incluso a veces te aporta cuestiones de valor que tú no sabías, pero como sabes bastante sobre el tema, eres capaz de identificar que eso aporta valor. Esto es lo ideal. Y a esto es a lo que tenemos que llevar a los alumnos.
Es decir, si tú tienes un alumno que escribe peor que la inteligencia artificial, ese alumno nunca se va a ganar la vida. La inteligencia artificial tiene que ser el corte. Si ustedes no hacen las cosas mejor que la inteligencia artificial, olvídense, porque el trabajo intelectual no es lo suyo, porque lo van a sustituir por una máquina. Los alumnos piensan, no, con la inteligencia artificial me voy a sacar la carrera. No digo, no. La inteligencia artificial es el nuevo corte. De aquí para abajo, está fuera. De aquí para arriba, tú vas a trabajar y vas a tener gente a tu cargo y vas a trabajar con inteligencia artificial. Después también sucede que muchas veces nos metemos en la inteligencia artificial por tenemos un conocimiento insuficiente y queremos introducirnos en un tema, ¿vale? Bueno, te enseña, pero ojo, con cuidado. Hay que comprobar si lo que te enseña es cierto o no lo es. Pero bueno, eso pasa también en la UNAM, que hay que tener cuidado con los profesores. Están ahí mirando. Te sustituye el trabajo básico, pero lo dicho, hay que tener cuidado y riesgos de errores. Cuando tú eres alguien que no controla un tema, eres muy vulnerable a que te engañen y tienes que ser muy consciente de que hay más información, tienes que ser muy consciente de que tienes que comprobar y no te debes no te debes conformar con las respuestas básicas, simples y absolutas que te da su mente. Y después tenemos aquellos que quieren que la inteligencia artificial le haga el conocimiento, que le genere páginas web y que le genere blogs, que le genere contenido, que le ayude en la toma de decisiones, que le diga dónde voy a invertir dinero sin más. ¿Dónde tengo $100? ¿En qué invierto? Cuidado con eso. Lo que es un ignorante de toda la vida. Un ignorante sin papel. Por tanto, la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy potente y nuestra labor desde la universidad, tanto como profesores como gestores de conocimiento desde la biblioteca, es tratar de que nuestros alumnos la utilicen así. Sí, esto es como enseñar, yo que sé, una herramienta tan decisiva como una espada, pues nosotros tenemos que enseñarle la esgrima. La espada no es todo, lo importante es la esgrima. Lo importante es la actitud, el uso, el conocimiento, el contexto. Bueno, en realidad esa línea debería estar redactada al revés, ¿no? El deficiente, pues, te niega el conocimiento, te miente. Crea contenido, pues no te crea contenido. O sea. No sabes. Pero el problema, tenemos un problema ahora mismo en el mundo que es el siguiente, el exceso. Hemos pasado de la carencia al exceso, en todo, en el alimento, en el tiempo, en la información. Y tenemos... Ya no eres tú el que lo haces, estás, o sea... Totalmente. Y estamos en todo, no sabemos... La inteligencia artificial creería yo que nos debería ayudar a poner un poco de orden en el exceso de información. Es decir, ahora vamos a poner un ejemplo. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la IA. Por cierto, como ya se la Jorge y Eric que estuvieron ya en la charla de ayer, estoy cambiándola un poco para que no se aburran. Pero si hay algo que se me pasó, que ayer dije que no eso, interrúmpanme con total confianza. Ayer dijiste tal. Sí. Es que los chistes son nuevos. Inteligencias artificiales hay muchas y cada vez hay más, pero no solamente cada vez hay más, sino que además van cambiando. Es decir, que la forma de funcionar de ChatGPT hace 3 meses no es la forma de funcionar de ahora, va evolucionando a una velocidad increíble. ¿Y sabéis lo mejor o lo peor? Que no se sabe si ahí van a mejor o peor. Es decir, en abril les mandé que me dijese cuáles eran las universidades privadas de España y las públicas, me lo hizo bien, y en septiembre se lo volví a pedir y me lo hizo mal. O sea, que va cambiando el modelo y demás.
Hay inteligencias artificiales que son puramente académicas, como el ICIP, Perplexity, Exit son caras. Hay algunas que son gratis, hay algunas que son caras, que son costosas. Hay algunas que al principio, cuando se lanzan, son gratuitas para que efectivamente la gente la utilice, y de repente son un éxito y se agotan. Y cuando digo que se agotan me refiero que ya cuestan dinero y además van lentas. No sé si han visto que ChatGPT ahora va lento. Mandan un procedimiento y tardan pagando porque están saturadas. Le ha salido la competencia a ChatGPT del DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, que son, podremos decir así, generalistas. Tenemos inteligencias artificiales puramente para la redacción, Deeper Grammarly, que va muy bien. Tenemos inteligencias para crear imágenes, incluso tenemos inteligencias para crear vídeos, que son costosas. Bueno, es una cuestión de ver coste-beneficio. Bueno, y la pregunta es, ¿y yo cuál me pongo? Porque todo en la vida no se puede poner. Y como todo, pues hay cuerpos para todo. Yo soy clásico, entonces yo me pongo cosas clásicas. Pues lo primero que tiene que saber uno, el inicio del conocimiento es conocerse a sí mismo, o el temor a Dios, las dos cosas. Pues tenemos que tener cuidado, cuestiones como por ejemplo la velocidad de la inteligencia artificial. Pruébenlo, que la inteligencia, hay algunas que van más rápidas que otras, que te bloquean, hay unas que funcionan solo con el móvil, con el celular, y te pones a utilizarla y en 2 horas ha terminado el procedimiento y te quedaste sin batería. Pone ahí. Ese tipo hay que cuidarlo. La fiabilidad, las fuentes de información, la viabilidad futura. Oye, y esta inteligencia que acaba de salir el año que viene existirá. Y por supuesto el idioma. Por suerte, gracias a Dios, nosotros usamos un idioma muy mayoritario. Entonces prácticamente cualquier inteligencia artificial funciona bien con el castellano. ¿De acuerdo? Hay que realizar presupuestos realistas. A la biblioteca se le podría pedir una suscripción a una inteligencia artificial, pero lo que no le podemos pedir a la biblioteca es que se suscriba a todo. Como todo. Ya lo estamos haciendo con las bases de datos y después no las usamos apenas. No sé cómo están aquí, pero en mi universidad estamos suscritos a todo y no se usa nada. O sea, nos sale más barato pagar 50 euros por artículo que las mega licencias que estamos pagando. Bueno, pero también los profesores las pueden pagar, que para eso tienen los grupos de investigación. Ustedes le han dado $3.000 para ir a una investigación, pues gastes el dinero en una inteligencia artificial, igual que se lo gastan en otra cosa, ¿no? Cada inteligencia artificial tiene funciones. Hay generalistas de amplio espectro y hay cuestiones muy concretas que te hacen imágenes, que te hacen vídeos, que te hacen traducciones, ponerlas a prueba. Todas tienen una versión gratuita de un mes o de unos tokens o lo que sea, ¿de acuerdo? Fundamental, pon la prueba. Tú eres un experto en un tema. Bueno, pues pon esa inteligencia artificial y pon a prueba como si estuvieses haciendo una entrevista de trabajo sobre ese tema, a ver hasta qué profundidad te aporta. Y cuando te esté dando datos que tú desconoces, te vas a la biblioteca a comprobar que lo que te ha dicho es verdad. Pon la prueba. Y otro ejemplo muy interesante es tener siempre una segunda inteligencia artificial de respaldo. Por ejemplo, yo uso mucho ChatGPT, pero también utilizo DeepSeek. Entonces a veces ChatGPT se me bloquea, uso DeepSeek, digo, qué maravilla, me ha dado la respuesta correcta en un tiempo mucho más corto. ¿Vale? Eso funciona a veces. Normalmente me gusta más ChatGPT. Y equilibrio, es decir, no sé si habéis visto esas inteligencias artificiales en las que tú grabas un vídeo, das un discurso y la inteligencia artificial te hace el vídeo, te coge la cara y te cambia y das el discurso en chino. Eso cuesta un dineral. Pero tú haces las cuentas y dices, bueno, ¿cuánto cuesta un chino que sea medio guapo como yo?
que me hable en chino. Y dice, bueno, pues es caro, pero tiene su gracia. Y se paga, porque es una cuestión también de coste-beneficio. Y obviamente si esas necesidades de repente no las tiene solamente un profesor o un bibliotecario, sino que las tienen 20 personas, pues se puede comprar una licencia más amplia y hacer algo más que salga barato. Hay que estudiar. Bueno, este sería el típico esquema de cómo es una investigación desde su origen. Esto tiene base. Sí. A la laptop. A la laptop. A la laptop. A la laptop. Por favor. No tiene batería. No, sí tiene, pero como es pantalla, Claro. no se refleja. Todavía no hay nada que sustituya un buen palo. De toda la investigación, esto sería la escritura del artículo, ¿vale? Todo esto es la investigación. La primera fase de la investigación es el qué queremos hacer. La segunda fase, el cómo, el diseño. La tercera fase, la ejecución. Y al último, pues hacemos el artículo, hacemos el libro, hacemos la tesis y tal. La inteligencia artificial nos puede ayudar y nos puede dar soporte en muchas fases. Sobre todo aquellos que tienen los directores de tesis a distancia. Y nos sirve en 3 dimensiones. Asistencia, sugerencia, nos ayuda con la creación y con el análisis de datos, que ya les he dicho que esto es peligrosísimo. A mí me gusta mucho la parte de asistencia, sugerencia, revisión de la literatura. Aquí en esta biblioteca tienen ustedes el bibliotecario referencista, ¿verdad? Sí. Eso es lo que más vale de una biblioteca, el bibliotecario referencista. Que es un tipo que aparte de catalogarse los libros, se los lee. Eso cada vez que la gente ya no lee libros. Que tú llegues a alguien y le digas, oiga, estoy haciendo tal, ¿qué me puedo leer? Y me dices, pues mira, primero léete este libro. Cuando termines de leerte este libro, vuelves a hablar conmigo, me dices cómo te ha ido la feria y ya te mando uno u otro, según si lo has pillado bien, te mando uno más elevado. Sí, claro. Eso te lo hace la inteligencia artificial, pero tienes que comprobarlo. Porque si la inteligencia artificial te manda un libro, vas a la biblioteca y resulta que no existe, que a veces pasa. Y eso te ayuda mucho pues, para la formulación del problema, para el diseño de la investigación, para el diseño del instrumento, para la selección de la muestra. Oye, tengo que hacer una muestra a no sé cuántos alumnos de tantos conglomerados. ¿Qué técnica de análisis me recomiendas? Si son 20 alumnos, a un grupo de discusión. Si son 1000 alumnos, a una encuesta. Te lo dice, muy lógico. Y además tú le dices, bueno, ¿me podrías recomendar algún manual? Perfecto. Enmienda. Y demás cuestiones. Incluso podríamos ir más. A alguien de aquí se le podría ocurrir la idea de coger y hacer un listado en PDF de todos los manuales de investigación que hay en la biblioteca y subirlo a ChatGPT, y entonces le recomienda exclusivamente lo que ya hay ahí. Eso se puede hacer. Pero como os decía, toda tarea tiene que ser comprobable y sobre todo revisable por un tercero. Es decir, que si le pide la selección de la muestra, sería bueno que hablases con alguien de estadística a ver si hay algún elemento que se le ha ido, ¿vale? Cuando surgió el tema de... No hace falta micrófono, ¿verdad? Ah, en la grabación. Claro. Aquí mismo. Cuando surgió el tema este de la inteligencia artificial, de repente todo el mundo se volvió loco porque decía,
A la inteligencia artificial no hay que hablarle de una forma especial, hay que hacer prompt. Y entonces, ya sabéis, la profesión del futuro son los prompt, el ingeniero de prompt. Todo era ingeniero de prompt, tal. Eso se voló y eso desapareció como el que tira un anillo al río. Porque la inteligencia artificial cada vez más empezó a entender el lenguaje natural. Entonces ya no necesitabas tú decirle a la inteligencia artificial de una forma muy concreta lo que tú querías, sino que en un mero diálogo la inteligencia artificial lo entendía, y si no lo entendía te decía que faltaba y al final lo construía, ¿vale? Pero en el año 2003 hubo una locura de que el futuro era hacer prompt. No sé si aquí a alguien se le ocurrió hacer una carrera o un máster de prompt, pero en alguna universidad tenemos que hacer el máster de los prompt, que este es el futuro. Eso ya en el 2024 está más que pasado. ¿Qué es un prompt? Un prompt no es ni más ni menos que lo que tú le tienes que decir a una inteligencia artificial. Pero en el fondo son mensajes claritos que tú le mandas, ya no a una inteligencia artificial, a una persona. Un prompt es la forma, cuando tú tienes a alguien, un asistente que trabaja para ti, le tienes que dar los mensajes claritos. Eso, la inteligencia artificial le tienes que decir lo que quieres, cómo lo quieres, para qué lo quieres, incluso la audiencia. ¿Qué quieres? Dice exactamente, de manera concreta, precisa, lo que quiere. Y si no lo entiende, ella misma te da un resultado que es incorrecto y tú le aclaras. ¿De acuerdo? Puedes tener también una cosa muy interesante. Tú le puedes decir, oye, pues mira, quiero escribirle a tal persona, pero como si yo fuese don Juan Tenorio. Podrías hacerlo. Y efectivamente toma el rol, un rol parecido a lo que tú quieres. O incluso, si don Juan Tenorio es un personaje conocido, pero por ejemplo podríamos decir, mira, quiero escribir, está por aquí el secretario o la secretaria de Abraham Mendoza, podríamos decir, quiero escribir un discurso para Abraham Mendoza. Muy fácil. La inteligencia artificial no sabe quién es Abraham Mendoza, de vida. Pero podemos coger los 20 últimos discursos de Abraham Mendoza, subírselos y decirle, en este estilo quiero que me hagas un discurso hablando de lo bueno que son los alumnos, de lo importante que son los bibliotecarios y tal. Y te lo hace. Coge el estilo y te lo hace. O sea que también el origen lo puede imitar. El cómo, puede usar frases creativas. Oye, quiero que me pongas ejemplos, quiero que haya ejemplos significativos, humorísticos, quiero que tenga este punto de humor. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo? Pues quiero convencer, quiero molestar, pero de forma irónica. Esto se me da muy bien cuando tengo algún problema administrativo. Quiero responder de esta manera, pero de manera irónica, tal, y le mando. Y muy importante, la audiencia. Ya sabéis que los mensajes se adaptan a la audiencia. ¿Para quién? En el fondo, con esto tenemos resuelto el prompt, pero podemos enriquecerlo infinitamente, ¿vale? Y el resultado, efectivamente, la inteligencia artificial lo va construyendo. Por cierto, fíjense, ChatGPT, la cantidad de versiones que tiene. Os decía que hace poco tuve un problema con ChatGPT porque le pedí algo que le había pedido en junio, que en junio me lo hizo bien, y de repente en septiembre no. Bueno, pues me voy a la versión de junio y me lo saca, porque esta gente está constantemente evolucionando. De hecho, ¿hay aquí algún profesor argentino? Hay una versión de ChatGPT que tú le puedes hablar por el teléfono. Y yo no sé por qué le hablas y te responde, pero a mí me responde con una voz argentina. Sí, entonces, yo lo tengo. Bueno, la mía se llama Sol, una argentina. igual. Sí. No me lo creo. O sea, cada vez que me salta el acento argentino es como si me salte el antiguo. Ya no me lo creo. Ya me está mareando. No sé por qué. Bueno, sí, porque tengo varios compañeros argentinos que son... Un Sol.
Sí. ¿Esto se está grabando? Sí. Que son muy chantas. O sea, lo típico de tal, ¿sabes lo que te pasa? Que hoy Acuario está en constelación con tal y por eso estás así ya. Seguro. No sé, una mezcla rara de lo que pasa en ese momento. Pero bueno, que también hay una versión que está en el celular que está bien, sobre todo cuando vas conduciendo. Estás conduciendo, son muchos kilómetros y tal, quieres preguntarle, oye, ¿qué pasó con Diocleciano y tal igual? Y es mejor que escuchar la radio. Pasa que hablan argentino. Miren, a mí me gusta mucho la idea de la inteligencia artificial como bibliotecario referencista. Miren, mis padres son profesores y de chico me han contado tantas historias que la mitad las he olvidado, pero algo se me queda, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi madre una vez me contó que había una teoría de la historia que contaba que las civilizaciones se desarrollan en torno al Ecuador y si analizáis a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque empieza todo en Tigris, en el Éufrates, después va subiendo hacia arriba, y que todo tiene que ver con el clima, todo tiene que ver con las dificultades, es decir, que de alguna manera la civilización implementa la tecnología, le permite luchar contra eso. Bueno, eso un día se lo quise contar a mis alumnos, pero ¿cómo le cuentas algo tan ambiguo a tus alumnos? Pues yo así, con total confianza, se lo conté así, fíjese que pronto tanto. Mi madre me contó, eso le escribí y le dije, por favor, esto quién lo ha dicho, en qué libro lo dice y tal. Y me lo sacó. Entonces ya profundicé en el tema y me introdujo a conocer algo que yo no sabía y ya se lo explicó y le expliqué las teorías de del determinismo geográfico de Friedrich Ratzel, que fue, por cierto, el que después los nazis utilizaron con esa idea del espacio vital, pero que era anterior a los nazis. Miren qué bonito. Te introduce. A mí me enseña. Obviamente lo comprobé, ¿no? Que no te puedes... O sea, la inteligencia artificial tiene que chocar con el muro de la verdad y el muro de la verdad es la biblioteca. Porque esto miente. Pero es una buena antesala a la biblioteca. Muy buena antesala. Si esto hace que yo vaya a consultar a la biblioteca, bendito sea. Otro ejemplito. Esto fue hace 2 noches. Cogí el libro de Pedro Páramo, se lo subí y le dije, oye, escribe una historia sobre mi amigo Octavio Islas y mi amigo Pepe López Yepes, brevemente, con estas características. Me escribió mucho más, solamente les he puesto lo que cabe. Usando el estilo de Juan Rulfo, a una novelita. ¿Qué les parece? Bueno, eso. Da miedo, ¿eh? Pero le diste información. Le di información, puntito. Pero las expresiones no. Y lo hizo con el estilo. Con el estilo de Rulfo, le puse la novela de fondo. Lo del vaso de tequila y tal, eso yo creo que lo buscó el de Octavio en la red. El periódico, pero yo no se lo dije. La creatividad, ya saben que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo es copia, que todo es una cámara de eco, que todo se repite, pero da miedo. En el caso de Manuel Cáceres, que decíamos ayer. Bueno, hablando de esto, cuando lo leí, acabo de ver también la
serie de Pedro Páramo en Netflix, entonces sí era muy apegado a lo que estaba en el discurso de Rafa. Pero le decía que Manuel Castells sacó una columna el otro día donde él mismo le pedía a su chat GPT: escríbeme una columna escribiendo como Manuel Castells, no sé qué, y él se sorprendió porque cuando la leyó dijo, fui yo, pero en realidad fue el chat GPT. Entonces sí es algo sorprendente y así, bueno, buena herramienta. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque la peor mentira es la que se parece a la verdad. Eso es terrible. Tengo un ejemplo. Yo escribo unos poemas y uno de mis sobrinos que vive en Estados Unidos me dijo: ay tía, vamos a hacer canciones de tus poemas. Pues ya me hizo la primera con inteligencia artificial. No sé qué uso, pero le quedó padrísimo. Me gustaría compartirla. ¿Me das chance o fuera de onda? Por favor. Dura 3 minutos o 2 minutos y medio. Lo que dura bueno, una lo canción. tengo que poner aquí. Digo, pues lo voy a poner. Ponle el micro. ¿Pero tienes el audio o el texto? ¿Qué? No, tengo el audio. ¿El audio con IA? Sí. IA, el audio me lo hizo con IA. O sea, me inventó la música. Yo tenía la letra. A ver, déjame acordarme. Mis hijos hacen canciones genial con su tío. Entonces, mi hermano agarra y le dice a mis hijos, que el más grande tiene 6 años y el más chico 2. ¿Qué superhéroe quieres ser? Tal, lo es. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿De qué quieres que sea tu aventura? ¿En qué país quieres que sea tu aventura? ¿Qué ritmo quieres que tenga? ¿A quién quieres salvar? Entonces la última fue mi hijo que es Flash con su amigo que es Batman. El país es Guadalajara, me estaban salvando a mí y yo estaba entre telarañas. Increíble. Pero se da música, Sí, da sí, voz, todo. En mi caso nada más me puso todo lo musical. Eric nos hizo una canción a Valerian. Que la cante, Fueron sus primeros pasos con ella. Ya está. Ay, gracias. Cada día que comienza se abre una nueva página del libro de mi vida, una página en blanco que quiere ser escrita, tomada de tu mano divina. Los primeros intentos son ensayos pueriles, pobre caligrafía, borrones y ejercicios de las primeras letras, de las primeras sílabas. Mas luego las palabras se van entrelazando y forman melodías, pero con tachaduras y voces disonantes que son mías. Yo quisiera escribirlas con todos los acentos y buena ortografía, pero han salido torpes y hasta en algunas hojas manchadas y marchitas. Y es así porque a veces mi mano temblorosa se suelta de la tuya, y así no soy capaz ni de escribir derecho ni firme ni segura. Tómame de tu mano en cada nuevo día para escribir contigo el libro de mi vida. Sí, me parece impresionante, ¿no?
la parte creativa fundamental, que es el poema, que eso es otra cosa importante. Cuando ustedes tienen que crear textos, lo fundamental son las ideas originales y tal, obviamente la música. Pero a mí me da miedo. Les tengo que decir que me da miedo. Y me da miedo sobre todo que este uso de herramientas tan avanzadas lleguen a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la juventud es la época de la creatividad. Es decir, el adolescente tiene que crear algo que es fundamental, que es la personalidad. Es una época más creativa. Tú tienes que crear una persona única, que ya sabéis que hay como dos vías. La vía de continuar pues, los modelos de tus padres y la vía rupturista de los contrarios, rebelde y tal. Y que haya una herramienta que cree, que tenga esa creatividad y esté al alcance de los jóvenes me apura. O sea, yo creo que para esto se necesita una madurez fuerte y que la universidad debe tener un compromiso muy grande para llegar a manejar estas herramientas. Os juro que no tengo claro la aplicación de todo. Yo doy clase de historia y en cada tema de 2 cursos de historia hago un blog, más bien construyo un blog, o cada alumno construye un blog. Cada entrada es un tema, el tema que se ha visto en las clases. Y el blog se alimenta con una estructura, cada entrada del blog es una estructura argumentativa con base en uno que propone María Teresa Serafini en cómo se escribe, si recuerdas. Entonces, tenemos una plantilla que se debe ir llenando, la Primera Guerra Mundial, etc. Entonces, tema, tesis, y luego primer argumento, causa-efecto, y así se va construyendo. Y conclusión, referencias y un anexo. Entonces, cada quien debe construir esa estructura, ese esqueleto de manera artesanal, o sea, creativo. Y luego, el argumento que se ha creado se debe transformarse en una pregunta, un prompt, y debe generar información extra adicional que el alumno copia y pega en cada tipo. La conclusión ya ha sido construida, porque esa debe construirse con lo que hizo creativamente cada uno. Y bueno, pues hay respuestas extraordinarias como ampliación de información, y hay otras pues muy básicas, pero es ese filtro que tú decías. Y esto ya lo tengo haciendo con inteligencia artificial pues desde que apareció, hace año y medio, 2 años, cosas así. Y a mí me da la impresión de que este es un asunto de intertextualidad. Sí. De que lo que te genera el texto, la IA, es un intertexto de sus diferentes tipos y variantes, ¿no? Desde la paráfrasis hasta la hipertextualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos, ¿no? Pero comprender bien eso me parece que está en la clave en saber utilizar toda esa cascada de información, ir seleccionando y depurando. Porque tengo la impresión que lo que hacemos es construir una especie de avatar, una especie de alter ego, eso que va trabajando la inteligencia artificial. Es ese doble que te está contestando y empieza a hablar como tú, parece ser que es un avatar. Sí, yo creo que sin duda en algún futuro vamos a tener un rostro ahí hablando. Ya hay. ¿Ya hay? Sí, sí. Y más cosas, y ya hay, se supone que gente difunta cierto, que te acompaña porque tú le has metido todos sus textos sí. y tú le... Ya, sí, lo he visto, sí. No, pero un alter ego, imagino, o sea, creas también un perfil tuyo. Pero que se ha desarrollado con base en toda esta experiencia, porque aquí hay una experiencia. Sí. Ahora, aquí,
Tú que eres español, seguro has escuchado hablar de Manuel Terrín. ¿No? A mí también me gustan los toros, pero las corridas, pero no, tristemente no es. Es un técnico de la Fuerza Aérea que se volvió poeta. Ha ganado 1700 premios de poesía en España. Los principales poetas se sorprenden porque han sido jurados en premios donde él ha ganado. Y se sorprenden porque dice, este tío, como dicen por allá, ¿cómo le hace? ¿No? O sea, es un generador de intertextos, porque para muchos, Antonio Gamoneda, que hace unos años estuvo acá y le hice esta pregunta, pues ¿qué significación? ¿Cuál es el valor de esta poética, ¿no? Que es repetitiva, pero ha encontrado un cauce que lo lleva a vencer filtros, pero es la misma. Entonces es un dominio de intertextualidad, tiene las claves. Entonces, el dominio de esto nos puede llevar a un conocimiento verdadero, o es simplemente una simulación. Claro, vamos a decir que la intertextualidad, así por definirla muy suavemente, es la presencia de un texto en otro texto, de una imagen en otra imagen, de información en otra información. Pero los alumnos utilizan la intertextualidad sin ser conscientes de ello, porque no tienen el fondo cultural para ser conscientes. Ven los dibujos de los Simpsons y no se dan cuenta que esos son de películas o de obras. O sea, volvemos, la universidad les tiene que dar ese pozo cultural que no tienen. Yo creo que al final aquí tenemos un problema importante, que es el mundo de la ficción y el mundo de la realidad, que es el mundo de los textos. Ya les dije, yo soy bibliotecario de formación y de origen, y después degeneré un poquito. Bueno, por cierto, un truco. Ya vamos con el... Cuando ustedes le manden a hacer un ensayo a los alumnos para saber si utilizan inteligencia artificial o no, les dejan el documento y en blanco, imagínense que esto no tiene fondo negro, que esto son letras en blanco. Incluye el texto, la mención Alfredo Avendaño, por ejemplo, o a quien ustedes quieran. En blanco, que el alumno no lo vea. Está escrito, pero con fondo blanco, letra blanca sobre fondo blanco no se ve. El alumno lo mete, la inteligencia artificial le hace un escrito donde mete a Alfredo Avendaño, y entonces ustedes ya no resulta diciendo, oiga, ¿por qué han metido a Alfredo Avendaño? ¿De dónde lo sacaron? Y ahí te lo cachan, porque lo tenías identificado. Lo he puesto en negrito para que lo vean. Así que pillas. Yo creo que el problema es Platón y Aristóteles. El problema es Platón señalando el mundo de las ideas y Aristóteles señalando la realidad. El problema es que ahora mismo tenemos generaciones que viven en el mundo de las ideas en capas de ficción falsas. El problema es que tenemos alumnos que no son capaces de hablar entre sí y que para conocer a una chica están sentados en la misma mesa con el móvil, con el celular, hablando de celular a celular. El problema es que tenemos alumnos que no son capaces de tener conversaciones. Yo tengo un problema, y es que mis alumnos son 175 y soy incapaz de tener conversaciones con los 175. Y la forma de comunicarme es a través de texto y a través de exámenes. Y no soy capaz de captarlo, salvo alguno que me busca y me va al despacho, y entonces con eso sí tengo. Ustedes tienen la suerte de que tienen una universidad muy horizontal, donde intergeneracionalmente se relacionan con los alumnos a todas las dimensiones y tienen esa posibilidad, grupos más reducidos, de hablar y de estar en el mundo de la realidad. Y esa es la clave. La clave es, la cultura es importante, tienen que tener acceso, pero lo importante es la realidad y lo importante es la experiencialidad. La mal llamada contrarreforma, el catolicismo hicimos una apuesta por la experiencia, mientras que los otros, como eran pobres de pedir, pues se volvieron ricos, pero al principio eran pobres de pedir, no tenían dinero ni para pintura, se dedicaron a los libros, que los libros son una mediación de la experiencia, y nosotros nos dedicamos a lo experiencial. Las procesiones de Semana Santa, el teatro, es experiencial.
la experiencialidad. La experiencialidad del conocimiento está por encima de esto. Esto es importante, pero la experiencialidad, el involucrar a los alumnos en el conocimiento, el sacar a los alumnos a aprender, el hablar con los alumnos y que no haya una inteligencia artificial ni me prepárame no, que todo sea improvisación, porque en la vida lo importante es la improvisación. Cuando improvisas no engañas, es lo que hay. Pero bueno, esto es importante, esto es una realidad, esto lo tenemos que controlar, tenemos que estar por encima de nuestros alumnos en este sentido, manejar más que ellos, identificar, experimentar, probar, refinar, conectar, ir probando, pero la vida es vida y tenemos que intentar en la medida de lo posible. Yo tengo muchos alumnos, yo soy profesor de comunicación audiovisual y están todo el día viendo series, cómics, películas, y yo les digo, amiguitos, está bien, pero tienen que equilibrar en vuestras vidas, tienen que salir a la calle, tienen que equilibrar. La IA no puede ser ni el principio ni el fin, es el medio, estar en los medios. La IA debe complementar y ayudar en la generación de ideas, pero la mejor generación de ideas y tal está en los profesores de vuestra universidad, que no tiene precio, y además que son caducos. Las IA permanecerán en el tiempo, aumentarán y tal. Nosotros estamos aquí por un tiempo limitado y ya después dejaremos de estar. Aprovechen. La IA está muy bien para tareas rutinarias, ahórrate tiempo. Y el tiempo ese que te ahorre, dedícate a vivir, a experimentar. Lo que hablábamos antes, hay que tener cuidado con la información que subes a la IA. Oye, quiero que la IA me haga las cuentas de la Hacienda. No, a la IA hay que cuidar lo que le metes. ¿Bien? Voy a meterle mi pasaporte a la IA, ¿no? No se sabe. Todo lo que metas, todo lo que te diga la IA, compruébalo. Y después hay otra cuestión que parece una tontería, pero nosotros tenemos las normas de educación básica, que son normas de educación antiguas, que no están para nada actualizadas. Es decir, ¿recuerdan cuando los ordenadores estaban presos del cable y no los ordenadores, perdón, los teléfonos estaban presos del cable y no te los podías llevar? Y eso era una atadura y una bendición. Todos en la casa teníamos en el salón el teléfono y que sabías que además había que ser discreto porque se te sentaba tu hermana al lado en el sofá y con suerte tenías una habitación solo para el salón, para el teléfono aparte y tal, pero nosotros no sabemos exactamente cómo usar el teléfono bien, no lo sabemos, no hay unas normas de educación básica, es decir, que tú estás comiendo con alguien, alguien te llama y te dice, espérate. ¿Cómo que espérate? Si tienes a una persona delante, ¿cómo lo vas a sustituir por alguien que ni siquiera te está viendo, que a lo mejor está dándose el paseo, sacando al perro? Has quedado con alguien que te está atendiendo. No tenemos esas normas, que las nuevas tecnologías no están cambiando los hábitos. Con la IA tampoco. Tenemos que reflexionar desde la lógica para empezar a trabajar con IA, para trabajar con IA con otras personas, sobre el respeto, sobre tantas cuestiones. Y en las clases, ¿cómo trabajamos qué hacemos con los celulares en las clases? ¿Los apagamos directamente? ¿Los usamos? Pues sí, yo les pongo cuadros y les digo, miren, ¿les suena este cuadro? No. Tienen 5 minutitos para enterarse de este cuadro. Y ellos van, hacen su foto, hacen su cartel. Y ahora ya me dicen, oye, mira, este es de tal pintora, que es de tal, te cuenta esta historia. Pero hay que focalizarlo, llevarlo. Y con la inteligencia artificial lo mismo. No puede ser que con la inteligencia artificial tengas el típico alumno que te esté bloqueando la clase porque se crea que sabe más que tú. Perdona, tú no sabes más que yo. Pasa que estás buscando en la IA mientras yo estoy hablando. Tampoco es eso. En fin, que estamos en un momento de cambio. De hecho, si lo pensamos, lo que más ha cambiado en el mundo a día de hoy es el conocimiento, crece agigantado. Tenemos que estar en esto. Con calma,
Esto es importante, pero no se nos olvide que lo más importante es la realidad y el tiempo que tenemos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo encantado. ¿Sabías que DeepSeek utiliza jerárquicamente primero las bases de datos? ¿Sabías que DeepSeek utiliza las bases de datos chinas? Porque yo no creo que no utilice otras, sino que jerarquiza primero y las primeras en ser consultadas serían las chinas, por muchas razones. Yo me dedico a la historia y por algunas cosas que he encontrado tengo la impresión que cuando consulto en DeepSeek que los chinos están jerarquizando su información, su búsqueda, primero a través de sus bases de datos. ¿Verdad? ¿Tú pensarías eso? ¿También creerías? Y además lo pueden orientar, ¿no? Esa palabra me gusta mucho. ¿Cuál de todas? Orientar. Hasta el siglo XV, orientar es mirar a Oriente. Tenemos que orientarnos de nuevo, es decir, sí, olvídate, tenemos que orientarnos. Fíjate cómo estaba la Rusia y Estados Unidos. Estamos mirando de nuevo a Oriente. Cuando los reyes católicos terminan de expulsar el último reino árabe de España, que era el de Granada, su objetivo no era América, su objetivo era mirar a Oriente, seguir de nuevo, volver a la idea de Alejandro Magno, Oriente, volver a ese renacimiento extraño que hubo en el siglo XIII, Marco Polo. Y la idea de los reyes católicos era conquistar el norte de África, Hipona, todo lo que era la antigua. Pero nos encontramos conectados con América. Entonces miramos a Occidente, después era orientarnos, y ahora nos estamos orientando. Sí, y después tiene que ver también con otra cuestión, es que las guías son subjetivas. Si te metes con una VPN que no sea de México, te metes con una VPN de Estados Unidos, te cambia la fuente de información. Es que son subjetivas. Haz la prueba. Lo que pasa es que tú ya tienes un historial, pero sí. Obviamente, ¿cuál es el...? Cada uno tiene su centro del mundo. ¿Sabéis cuál es el centro del mundo? ¿Sabéis que China significa el país del centro? Hay una historia muy bonita. Ya sabéis que los jesuitas que en origen son españoles, pero se alinearon primero con el rey de Portugal, que fue el que les echó cuenta. Y entonces los portugueses, conforme fueron hacia África, la India, Goa, China, Japón, los portugueses llevaron a los jesuitas. Entonces hay un misionero muy famoso que era Matteo Ricci, no sé si conocen. Y Matteo Ricci, cuando llegó a China, pues ya sabéis que los jesuitas tienen ese punto de proselitismo. Entonces él se vistió como un sabio chino y durante años intentó entrar en la corte de China y lo consiguió a los 4 años y le llevó al emperador, le llevó un mapa del mundo donde estaba China y fue un fracaso. Los chinos tan sutiles no le dijeron los motivos y tal, un fracaso absoluto. A los 4 años volvió a conseguir una audiencia con la corte de China y volvió a llevarle un mapa del mundo. Pero esta vez hubo un cambio fundamental. ¿Sabéis cuál era? Estaba en el centro. China estaba en el centro. El primer mapa que les llevó era un mapa donde Roma estaba en el centro y China estaba en la periferia. Geográficamente, tus productos tienen que hacer que lo tuyo esté en el centro. ¿Qué es eso? China está ahora mismo en una guerra comercial y ya desde hace tiempo está en una guerra cultural
muy suave. Tiene todo sentido. Tiene razón, porque además en Occidente estamos desarrollando unas historias del mundo que son historias del mundo occidental que no coinciden, es decir, esa idea de decir, en 1452 desarrollamos la imprenta. ¿Y los chinos qué? Y por suerte, de momento, los chinos no son agresivos. Más allá del comercio. Pero sí, lo vamos a ver. Por cierto, nosotros que somos bibliotecarios, el acceso abierto es tan importante, entre otras cuestiones, porque nosotros hacemos acceso abierto ya no tanto para las personas, para las máquinas. Las máquinas son las que leen el acceso abierto y las que incorporan la información del acceso abierto a sus respuestas. Por eso el acceso abierto está nutriendo a estas inteligencias artificiales que son las nuevas enciclopedias del mundo. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues te quiero agradecer por hacernos reflexionar y pensar, porque esta cuestión de la inteligencia artificial es una realidad y es parte de la vida. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, aquí está. Entonces, por un lado, en el tema de las charlas, la parte central de la charla, que es para la redacción de artículos científicos, me parece que ahí no hay mucho a dónde voltear. Hay herramientas muy buenas que son parte del proceso. Se pueden usar, no se pueden usar, pero vaya que ayudan. Pensemos en Research Rabbit, en BossViewer, en todas estas herramientas que ayudan mucho para gestionar y comparar todo lo que se ha escrito para el estado del arte. Pero por el otro lado, la inteligencia artificial en la universidad. Yo creo que es muy importante, quiero saber tu opinión, a ver qué nos puedes expresar, la parte de la autopercepción de los profesores. En el sentido de que la inteligencia artificial la usan los alumnos de todos los niveles. A veces son muy inteligentes, a veces no son tan inteligentes, los puedes detectar de manera muy sencilla, pero yo creo que sí es parte central de la formación continua de los docentes, encontrar ese afrontamiento de la inteligencia artificial y ver qué se puede hacer para que sea de alguna manera aliada o parte del proceso educativo y no que sea la enemiga. Entonces me gustaría saber tu perspectiva en esta parte de la docencia. No, es genial. O sea, la inteligencia artificial te permite hacer cosas elevadas, fáciles y rápidas. Miren, en España se han inventado una cosa. En España tú suspendías en junio o suspendías en febrero y te tenías que presentar de nuevo en septiembre. Ahora no, ahora te suspendes en enero y te tienes que presentar en febrero. Yo tengo 150 o 175 alumnos, en enero los examino y en febrero el que suspende tal, con lo cual tengo que examinarlo súper rápido para que tengan tiempo para estudiar. ¿Qué pasa? Que al final les hago exámenes tipo test, porque es lo único que me da tiempo para poder que tengan tiempo para prepararse. Me suspendieron, no sé, yo creo que 8 o así, se presentaron 4, muy confiado. Y yo les hice un examen tipo test, le metí todos los materiales que yo tenía a la inteligencia artificial, las presentaciones, apuntes, tal. Le pedí que me hiciese 100 preguntas con 4 respuestas cada una y me quedé con las 40 que yo consideraba mejor. Y cuando le repartí el examen vi que la cara se le suspendieron la vida. Las dos eran muy italianas, aprobaron y los de aquí. La semana pasada, entrando en una página Wola, que es una página de apuntes, me di cuenta que un alumno en el examen de enero me había robado un examen tipo test, lo había subido y que había pasado que los listos estos habían estudiado el tipo test. Pero claro, como yo les había hecho un examen tipo test completamente nuevo, hecho por la inteligencia artificial, los tumbé. Y el examen era correcto, el examen tal. De hecho, es genial porque además lo corregí con el móvil. Hay un programa, una cosa en el móvil que por tal tú le pones la foto de las XX y le dice la nota que tiene. Con lo cual sobre la marcha le dije, tiene un 3. Y se fueron tristes. Y era eso, o sea, que también la inteligencia artificial nos sirve para muchísimas cuestiones. Muchísimas, tenemos que ver cómo potenciar.
Pero ¿cómo potenciar? Partiendo de una base de conocimientos que yo ya tenía, lo que yo no me puedo inventar conocimiento. Pero podemos hacer tantas cosas que antes nos limitaba por tiempo y por espacio. Podemos hacer exámenes personalizados. Hazme 5 exámenes. ¿Cuánto te costaba a ti antes hacer 2 grupos para cada fila de alumnos? Pues no, ahora me vas a hacer 5. De 1000 amores. O sea, estas tareas rutinarias y tal nos permiten, y eso aumenta la calidad de nuestros trabajos, eso aumenta estas tareas rutinarias nos las reducen, o sea que tienen muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Lo que se os ocurra. Rafa, en esto que dices, porque lo repetiste varias veces y lo tengo así como muy presente, me da miedo, tengo miedo. Entonces, estamos ante esta gran ola, ¿no? Como a veces estás en el mar y viene la ola y tienes oportunidad de, a ver, esa la agarro, me clavo, me voy para atrás. Creo que ahora no hay mucho tiempo para eso y es una ola que no podemos evitar. Entonces, desde el punto de vista, y hablo también como profesora de la UP, donde lo más importante aquí es la formación de los alumnos, la formación integral, ¿no? Y, o sea, ¿qué tan, esta es más bien una pregunta, o sea, es algo que yo considero que está bien, pero quiero conocer tu opinión. O sea, como profesores, yo creo que lo primero es como tomar este papel formativo, casi de padres, ¿no? Donde levantamos las conciencias de los alumnos. Porque ahorita que decías esta parte de hay maneras de cacharlos, ¿no? Pero no solamente queremos cacharlos, bueno, yo no quiero cacharlos, quiero que no cometan eso, o sea, que tomen la decisión consciente. Y algo que ahora me ha medio funcionado, pues es hablarles tal cual como a hijos, ¿no? Tal cual como decirle, bueno, primero que nada confía en mí, yo te estoy diciendo algo. En segunda, yo no puedo verificar por completo si tú utilizaste la IA o cómo la utilizaste. Estoy a favor de que la utilices, estas son las bases, ¿no? Este decálogo que pusiste, pues tenemos nuestro decálogo para los alumnos también, o debemos de tenerlo, este lineamiento en las clases para que ellos sepan los límites y tomen la decisión de voy a sobrepasar este límite que ya me dijo que no puedo hacer. O sea, puedes usar la IA para que te dé vacíos en el conocimiento, para tu investigación, por ejemplo. Te da una amplitud de horizonte, está muy bien. O lo que decías, ¿no? Dame un título creativo, conviértemelo en un título con pregunta, o eso está súper bien, ¿no? Pero el reto, porque me parece que es un reto de los alumnos, es permanecer originales. Justo la autenticidad de la que hablas en cómo titulamos esta plática hoy, ¿no? O sea, la autenticidad es un valor que ellos, por tener 18, 19 años, no lo ven, porque eso uno lo ve cuando es adulto, ¿no? Entonces, un poco platicarles en este sentido formativo, aunque te quite un poco de tiempo de la clase, ¿no? Como ponerles el reto a ellos, como el papá que dice, voy a confiar en ti, no me defraudes, ¿no? ¿Qué opinas de una perspectiva, o sea, ante este miedo, ¿no? Y ante esta realidad que decía Julián, pues que llegó para quedarse y punto, ¿qué tanto debemos sí movernos hacia esa parte de formar la conciencia o levantar la conciencia? Pues yo creo que simplemente es ser más consciente todavía de la humanización de la educación. Yo quiero tener personas que sean plenamente humanas y que tengan un conocimiento plenamente humano y que en su día a día reaccionen a la realidad. Porque todo lo demás son ecos, los documentos son ecos imperfectos. La inteligencia artificial resume y hace intertextualidad de documentos, pero lo importante es lo que tú estás viviendo. Qué gusto poder leer las frases escogidas de Aristóteles de hace más de 2000 años. Pero Aristóteles no está bien, los que estamos somos los que estamos. Y es lo que tenemos que trabajar. Eso, darle su valor y su dignidad al alumno, al profesor, a la persona por encima de todo. Y esto es una herramienta que nos ayuda a conocer más y que nos tiene que ayudar a conocernos más a nosotros, a nuestra historia, a los conocimientos teóricos, pero poniendo el pie en la persona. O sea, una oportunidad para decir si esto viene ahora,
pero hay que reforzar la humanización. Bueno, te quería comentar, estoy tomando la última materia de mi maestría en Historia del Pensamiento en la UP de México y se llama Ética de la Inteligencia Artificial y no me ha gustado nada. Estoy, o sea, digo, hay que decir la realidad, es muy decepcionada. Pero todo lo que nos han ido transmitiendo es que todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial de parecerse al pensamiento humano y etcétera, y ética pues nos ponen ejemplos, o sea, el programa no tiene la culpa, pues, o sea, la ética siempre es de hombres, de personas humanas, que no me vengan con cuentos de que la inteligencia artificial tiene responsabilidad de nada. Entonces, la verdad, digo, estoy aquí diciendo muy feo, ¿verdad? Que no me ha gustado nada la materia, pero la verdad es que me ha desilusionado porque parece que todo es los algoritmos y los cálculos y todos los términos técnicos montones, ¿no? Y que sí pueden tener emociones y que sí, o sea, pero perdóname, es que no se puede, o no sé si yo soy muy cerrada, no sé. ¿Sabes algo peor? Ya no es que no tengas culpa, es que no tienen perdón. Tampoco. No, ni lo van a pedir, ¿no? Ni lo van a pedir, ni se lo van a dar. Porque eso es algo fundamental para continuar. Gracias. Ahorita que decían, pues la inteligencia artificial llegó para quedarse, comete ciertos errores, también voy a decir, tenemos que revisarlo muy bien. Ahorita estos programas están montados en grandes computadoras muy avanzadas, pero no olvidar que ya llegó la computación cuántica. La computación cuántica es punto y aparte, o sea, un chip cuántico es, ahorita leí, 6 billones de computadoras de las más avanzadas y ya están. Entonces ejecutaron hace poco un programa en un chip cuántico de un problema matemático que en las computadoras más avanzadas tradicionales tardaría 100 años en resolverlo y lo resolvió en 5 minutos. Entonces estamos hablando de una potencia grandísima. Entonces ya están preparándose para meter inteligencia artificial en los chips cuánticos. Ahora el chip cuántico, bueno, que ahora hay algunos profesores de aquí de ingeniería, tiene un pequeño problema que genera o puede generar errores, que no lo han sacado tan público porque están queriendo resolver esos pequeños detallitos del error. Entonces, porque el chip normal es 1 o 0, y el chip cuántico es 1, 0 y 1, o sea, puede ser verdad y mentira a la vez, y eso te potencializa, pero también te genera errores. Y en una inteligencia artificial tan ambigua, con unos resultados pues, que los hemos visto, lo metes uno y dice que sí, lo metes al rato y te dice que no, entonces en un chip cuántico te puede generar, o sea, su potencia va a ser grandísima, su capacidad va a ser abismal, pero también el riesgo del error va a ser más grande y también más difícil de encontrar, más que nada eso, por lo grande. Y que cuando pase esto, la inteligencia artificial ya no será artificial, será otro nivel. Ya no será de hombre, es otro nivel. La inteligencia artificial que imita al hombre está pensado para la capacidad del hombre. Si esa capacidad es superada, ¿qué será lo siguiente? En fin, esto ha terminado muy apocalípticamente. Es que no lo puedes superar solamente por rapidez, por agilidad, pero, o sea, te falta el espiritualidad, o sea, ¿no?
sin espiritualidad no puede ser artificial. No. Pues agradecemos muchísimo todo lo que nos ha hecho reflexionar el doctor Rafael Repiso, agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y agradecemos su participación. Los pedimos con un fuerte aplauso.